Amigas y amigos, quisiera que habláramos un tema que me ha afectado a mí directamente. El tema que hoy en día la palabra habla, ¿cierto? Que vendrán tiempos en que vendrán engañadores, vendrán falsos maestros, vendrá la apostasía, ¿verdad? Antes que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera que podamos reconocer si nosotros verdaderamente estamos haciendo una tarea excelente para el Señor como Él se lo merece, ya que todos en algún momento vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que darle cuenta de lo que estamos haciendo. Una característica principal de los hijos de Dios es que ellos le sirven al Señor, ¿verdad? Le sirven no de la manera humana, sino de la manera espiritual, ya que Pablo dice que las armas de nuestra milicia, ¿cierto?, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero hoy en día estamos viendo muchas iglesias, muchas instituciones, llamémosle cualquier religión, que tratan de tapar de alguna manera el verdadero trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se ven hoy en día en las iglesias? Vemos un púlpito. En todas las iglesias se ve un púlpito. Alguien adelante que habla, personas sentadas en las bancas escuchando. ¿Ustedes creen que esta es la forma verdadera de hacer las cosas? Cuando el Señor se reunía, nuestro Señor Jesucristo, si bien lo hacía de esa manera, pero Él lo hacía en lugares abiertos, en las barcas, estaba con sus discípulos. Hoy en día el Señor Jesucristo no está físicamente entre nosotros, está de forma espiritual a través de un espíritu, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en todo lugar. El Señor enfatizó y dijo: ustedes no sean como los hipócritas, sino que les gusta orar, que les gusta sentarse en las primeras filas, en la sinagoga, en fin. El Señor, ¿qué dijo? Ustedes cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a vuestro Padre que está en los cielos, y vuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto?, los recompensará en público. Los discípulos, el trabajo de los discípulos, ¿saben cuál es? Dos cosas: sanar enfermos y expulsar demonios. La iglesia hoy en día, la iglesia que sea, llamémosle testigos de Jehová, mormones, evangélicos, católicos, cualquier religión, no está haciendo esa tarea. Si bien dentro de estas instituciones hay hijos verdaderos de Dios sirviéndole, veo yo que afuera hay personas que lo están haciendo, que no pertenecen a ninguna rama religiosa. El Señor, cuando le dijeron: Señor, mira el templo, el Señor, ¿qué les dijo? Le dijo: no quedará piedra sobre piedra. En un momento Jesús mismo le dice a los fariseos, a los hipócritas, a los religiosos de la época, que hoy en día también hay gente religiosa. ¿Y cómo podemos nosotros distinguirlo? Bueno, Jesús le dijo a los hipócritas en ese momento: uno mayor que el templo, le dijo Jesús a los hipócritas, a los religiosos, a los fariseos, le dijo: uno mayor que el templo está aquí y está delante de ustedes. El Señor Jesucristo, ¿qué trata de decirnos en estos tiempos? En que dejemos de ser religiosos, en que dejemos de ser hipócritas. Si usted está en una iglesia donde el pastor solamente es el que lleva a cargo la iglesia y no deja que la gente trabaje, estamos mal. Pero eso no es solamente eso. Hay características de fariseísmo, y yo creo que usted la identifique. Si ese fariseísmo está en su iglesia, el Señor le dice: cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura. ¿Y cuál es? La hipocresía. La hipocresía contamina. La hipocresía tiene una característica que provoca amargura en aquel que la padece, pero no la demuestra, ¿cierto?, en su exterior, sino que muestra por fuera que está resplandeciente, pero por dentro está amargado. A mí me ha pasado, pero ¿saben qué? Es necesario que usted vuelva a la intimidad con el Señor. Es necesario que usted vuelva, hermano, hermana querida, a la integridad, a que usted se reconozca quién es usted. Porque desde que somos pequeños se nos ha tratado de inculcar de que seamos de esta manera o de la otra. Y cuando entramos a una iglesia queremos ser, ¿cierto?, buenos, pero nos damos cuenta que en nuestro interior hay algo que se revela contra esa bondad. Por eso, usted tiene que entender quién es usted. Hágase esa pregunta. Si usted va subiendo al cielo algún día y el Señor Jesucristo le dice: ¿tú quién eres?, ¿qué le va a responder a usted? Soy un ser humano, soy un hombre, soy una mujer, soy una persona que iba a la iglesia, soy tu hijo.
es necesario que usted se haga esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo verdaderamente? Entiende que usted es único e irreemplazable. Dios lo creó de una manera única. No existe alguien como usted en todo el mundo. Por lo tanto, si usted actúa como el Señor quiere que usted actúe, para muchos usted va a ser extraño. Pero muchos van a querer que usted actúe como ellos actúan. Sea libre. Gócese en el Señor. Busque la intimidad con el Señor. Ayúdese a usted mismo a sacar toda cosa que hay en la mente. Sea feliz, alégrese. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es el gozo y la alegría, a pesar de las pruebas y las dificultades. Pero tener una fe. ¿Sabe que el Señor les decía a los hipócritas, a los fariseos, les decía, miren, ok, ustedes hacen muchas cosas bien. Incluso diezman el eneldo, la menta, y eso está bien. Pero ¿sabe qué dejaron? Dejaron la fe, la justicia y la misericordia. ¿Cómo está el amor entre nosotros mismos? ¿Nos decimos las cosas a la cara? ¿Somos realmente sinceros unos con otros? Vea eso. Hay formas de decir las cosas, pero tenemos que decirlas a la cara, con tranquilidad, orando también por el otro. Es necesario, dice la palabra, que vengan tropiezos, ¿cierto? Para saber, ¿cierto? Cómo está cada uno. Es necesario. Saquemos el rencor de nuestro corazón. Siempre va a haber algo que nos va a molestar, en todo lugar. Pero cuando alguien nos haga daño, mi consejo es que usted diga, Señor, perdónalo. No saben lo que hacen. Les mando un abrazo. Busquen al Señor Jesucristo en estos tiempos. Más aún, si están en iglesias donde el Espíritu Santo se ha apartado, donde Jesús nunca se va a apartar de ninguna iglesia, es cierto. Él permaneció día a día en los templos predicando. Por lo tanto, hoy en día también Jesús está en los templos predicando. Pero ¿sabe a qué le predicaba Jesús? A los fariseos dentro del templo, a cojos y ciegos aparece en la palabra. ¿No le parece extraño que de repente los discípulos no iban a los templos? ¿No iban a las sinagogas? ¿Se acuerdan el primer milagro que hizo Jesús? Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? ¿Qué más hizo? Sanó a la suegra de Pedro. Jesús es un Dios de hogar, de casa. Se quedaba en la casa de Pedro. Podría haberse quedado en el templo, pero no. ¿Qué pasó en la última cena? ¿La última cena la hizo en una sinagoga, en un templo? No, la hizo en una casa de una persona que ni siquiera conocía. Jesús está en los hogares, Jesús está en las casas. Jesús le gusta estar en grupitos pequeños también. ¿En las grandes multitudes? No, por eso dice que habrá grandes maestros, ¿verdad?, que engañarán a muchos. Y aun si fuera posible a los escogidos. Al Señor le gusta el grupito pequeño, en la intimidad. Busca, hermano y hermana, a los discípulos del Señor. Busca a aquellos que tienen la fuerza, que tienen la unción. Levanta a ellos, a los que han tenido una experiencia real con el Señor, a los que Jesús les dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A ellos hay que seguir. Jesús en la puerta. Ánimo, un abrazo y espero que este mensaje te haya servido. Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca y ánimo, busca al Señor. Un abrazo.